Hola, buen día. Mi nombre es Andrés Pinilla. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del Liceo de Casillas. Esta es una presentación para la materia de Física General. Vamos a exponer un punto acerca del teorema de conservación. Esto es presentado para la tutora Claudia Patricia Castro y el punto que vamos a exponer es el número 5, en el cual debemos de utilizar el teorema de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Vamos a empezar por las preguntas orientadoras. Dice, ¿qué establece el principio de Bernoulli y qué variables se encuentran en ello? Entonces, el principio de Bernoulli establece que la suma de energías potencial y cinética en varios puntos del sistema es constante si el flujo es constante. Y cuando el diámetro del tubo del agua cambia, la velocidad también se modifica. La otra pregunta, ¿cuál es la relación entre diámetro y velocidad? Entonces, en este caso, entre menor sea el diámetro de la tubería, mayor será la velocidad del agua. Caso contrario con la presión del agua en el tubo. Ante un mayor diámetro, mayor será la presión y menor la velocidad. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la relación entre velocidad y presión? Cuando el diámetro de la tubería es ancho, está cargado de gran presión. Cuando se disminuye el diámetro del tubo, no sigue pasando la misma cantidad de agua, por lo cual esta fuerza de empuje se convierte en velocidad. Es una relación indirectamente proporcional. Más o menos un ejemplo sería si volteamos un vaso lleno de agua y si volteamos una botella llena de agua. La botella tiene un pico y hará que salga con mayor velocidad por la presión que va a ejercer. Como el diámetro del vaso es mayor, se va a volcar toda el agua de inmediato. Cuarta pregunta, ¿cuál es el valor de la presión atmosférica? Bueno, en este caso necesitamos hacer las conversiones debido a que en la práctica la presión atmosférica para este ejercicio se debería de medir con un vacuómetro toda vez que la presión del agua nos dio negativo. Es decir, que la presión es menor que, que la presión atmosférica. Entonces, teniendo en cuenta que el valor de la presión del agua en kilopascal es menos 38.32, podemos hacer la conversión que da como resultado que el valor de la presión atmosférica es menos 0.378. Esto no significa que el agua no fluya por la tubería o que no suba al segundo piso, pero si el valor disminuye de menos 12.21 metro de columna de agua, el agua cambiaría de líquido a vapor. Este proceso puede ocurrir cuando hay un cambio de temperatura o cuando la presión atmosférica disminuye, que es en nuestro caso. Pero en este caso la medición de metro por columna de agua o MSA es menos 3.9, es decir que va a seguir fluyendo de forma líquida. Estos datos son teniendo en cuenta que el valor o la temperatura del agua es más o menos 10 grados, que es como lo normal. Enunciado del ejercicio. Para llevar agua a una casa se utiliza una tubería que tiene un diámetro interno de entrada de 2.56 centímetros. El agua entra a la tubería con una velocidad de 0.513 metros por segundo y una presión de 153 kilopascal. Si el diámetro del tubo se estrecha a 1.28 centímetros cuando la tubería se eleva al segundo piso a 7.81 centímetros sobre el punto de entrada, determine la velocidad de agua en el segundo piso y la presión de agua en el segundo piso. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es convertir los centímetros en metros. Es como el diagrama de flujo. Primer piso, la tubería sube y llega al segundo piso. Tenemos que el diámetro 1 son 2.56 centímetros y lo convertimos dividiendo sobre 100. Entonces quedaría de 0.0256, lo mismo con el diámetro 2 que nos quedaría de 0.0128. Tanque 1 o piso 1. Piso 1. En el piso 1 tenemos
153 kilopascales. Este lo podemos convertir también a pascal para ejecutar el ejercicio más adelante, que serían 153.000 pascales. La velocidad 1, que es 0,503, el diámetro 1, que es 0,0256 convertido ya en metros. En el piso 2 tenemos la incógnita de la velocidad y tenemos la incógnita de la fuerza, ¿sí? Tenemos solamente el diámetro, que es 0.0128, la altura, que hace el recorrido del primero al segundo, que es de 7 metros 81 centímetros, y aquí ejecutamos la ecuación de la continuidad, que dice que el piso 1 sería igual al piso 2, es decir, el área del 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad en 2. Despejamos en cuanto a esto la fórmula para hallar la velocidad 2. Decimos que área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Entonces el área nos dice, para poder hallar el área tenemos que ejecutar esta ecuación, donde decimos que el área 1 es igual a pi por el diámetro, que sería 0.256 elevado a la 2 dividido en 4, lo cual nos da 0.000514. Hallamos el área para 2 y la velocidad de 2 reemplazando los datos de la fórmula, lo que nos daría que la velocidad del segundo piso es de 2.056. A continuación, entonces, ejecutamos la ecuación de Bernoulli para poder hallar la presión del agua en el segundo piso. La ecuación de Bernoulli dice que la presión 1 más 1 medio de la presión por la velocidad 1 elevada al cuadrado más la presión por la gravedad por la altura de 1 es igual a la presión 2 más 1 medio de la presión por la velocidad 2 elevada al cuadrado más la presión por la gravedad por la altura de 2. Entonces reemplazamos los datos como había dicho anteriormente. Entonces los kilopascales los pasamos a pascales, más 1 medio de la presión, que serían 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por 0,503 elevado al cubo. No hay altura porque es en el piso 1, entonces simplemente ese dato no se pone, se cancela. En el entendido en el que está en 0, pues no ponemos la gravedad tampoco. Diferente para el caso del piso 2, que tenemos que piso 2, que la presión en 2 o la fuerza, no tenemos pascales para el piso 2, entonces sería pascal 2 más 1 medio sobre la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 2.056, que es la velocidad elevada al cuadrado, más la densidad nuevamente por la gravedad por la altura. Entonces lo que hacemos acá es desarrollar la ecuación, seguimos desarrollándola y acá debemos despejar para poder hallar la presión 2. Entonces este término que está sumando lo pasamos a restar para poder pasar la presión 2. Ejecutamos la restra y nos da negativo, menos 38.325.0105. Es decir que la presión del agua en el segundo piso es del menos 38.325.0105, que sería al vacío. Está por debajo de la presión atmosférica, pero no quiere decir que el agua siga subiendo. Muchas gracias.